Hoy estamos contentos porque sabemos que nos tiene un gran mensaje nuevo para edificar nuestra alma, nuestro espíritu y sobre todo para alimentar todo nuestro ser y llevarlo a nuestras comunidades. Solo te pido que nos hagas entendimiento porque a veces nos cuesta un poco trabajo entender lo que realmente tenemos que hacer y cómo lo tenemos que hacer. Ayúdanos, Señor, porque necesitamos crecer en la fe, cada uno de nosotros, y ayudarte a ti para que los demás te conozcan. Mamita María, intercede por nosotros ante tu Hijo, para que el día de hoy nuestro corazón esté abierto plenamente para Él. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Ruega por nosotros. Bien. Antes de iniciar, agradezco el tiempo que le otorgan a Dios para conocerlo, para amarlo y poderlo servir con generosidad. Gracias por su tiempo. Vamos a iniciar. Recuerden que estas sesiones tienen como finalidad compartir con ustedes. No todo lo que diga el Padre tiene que ser totalmente palabra de Dios, ¿no? Para eso ya está la Sagrada Escritura para decirlo. Es un compartir y se vale decir, Padre, pues yo quiero complementar esto, o tengo esta duda y lo podamos hacer, ¿de acuerdo? No se sientan extraños conmigo de decir, el Padre me dejó con una duda. No, en santa paz, si hay alguna inquietud, se vale que me lo diga, ¿de acuerdo? Es más compartir, no que el Padre sepa todo y ustedes no, o viceversa, sino simplemente un compartir. Si hay quien domina el tema, simplemente enriquezcámoslo, ¿de acuerdo? Esto que voy a hacer es algo muy sencillo, ni siquiera lo anoten. Son dibujos medio extraños. Se notarán que yo reprobé el kinder. El tema de la semana pasada era que habría que permanecer en comunión ¿con quién? Con Cristo. Que no podíamos hacer nada si no era de la mano de Cristo. Tuvieron que haber profundizado sobre la expresión de Jesús: nadie va al Padre si no es por mí. A manera de que somos hijos en el Hijo, y de esta manera estamos llamados a participar de los bienes del cielo. Palabras más sencillas. ¿Quién nos abre las puertas del cielo? Jesús. Escuchando la palabra, escuchando la voluntad del Padre a través de la persona del Hijo. ¿De acuerdo? Aquellos que seguimos los pasos del Hijo, tenemos como regalo al final de nuestra vida la vida eterna, ¿sí? La participación de los bienes del cielo. Pero, aparte de que Jesús nos va a decir la voluntad del Padre o lo que tenemos que hacer, hay un plus. Él lo hace primero por ti y por mí. Es decir, Él es el primero en dar el primer pasito. Te muestra el camino para retornar al Padre. Ahora, tú como hijo, en el Hijo, habrás de seguir los pasos de Jesús para llegar a cumplimiento lo que el Padre quiere de cada uno de nosotros. Que todos lleguemos al conocimiento de la verdad y se salven. Esto no hay necesidad de anotarlo porque eso ya lo vieron en la temática anterior y no es la idea ser repetitivo. Yo solamente hice este dibujo de kinder porque es importante que lo tengamos muy presente en nuestra vida doctrinal. De ustedes como agentes de evangelización depende cómo bajamos el contenido a nuestros fieles laicos o a nuestras comunidades, porque podemos tener la idea, pero a veces nos cuesta el pasito 2.
hacerlo vida con los demás, explicárselo de modo sencillo a los demás. Es importante que siempre lo entendamos, lo vivamos y lo podamos compartir. ¿Sí? Entonces, esto es algo del ABC de la catequesis infantil, pero debo recordarlo. Nosotros profesamos la fe en un Dios uno y trino. Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Eso creo que lo entendemos muy bien. Ahora, si nos vamos a la línea de cada uno de ellos, tenemos que tener claro cuál es el papel de cada una de las personas de la Santísima Trinidad para poder entender el tema del día de hoy. A manera que cuál es la función de la primera persona de la Trinidad. Ok, es quien nos ha creado. ¿Cómo se le... Ojo, vamos a esto. ¿Es el creador? Sí. ¿Qué más es para nosotros? ¿O qué más sabemos de él? Ok, es la figura paterna. De toda la humanidad, ¿no? ¿Qué más le sabemos a él? Es que mandó a su hijo. Ok. Nos envía a un Salvador. Envía. No le hagan caso a mis letras, mis garabatos. Envía al Salvador del mundo, ¿no? Está bien. Ok. Vamos con el Hijo. ¿Qué sabemos del Hijo? El Hijo es redentor, ¿sí? Evangelizador. Da la vida en la cruz. Es el pan de vida. Esto, aunque pareciera que ya lo sabemos, en otros manuales lo tenemos que manejar, pero ya al derecho y al revés, ¿eh? Por eso lo estoy volviendo a retomar. Aunque no me lo pida la directora, pero me va a reprobar. Pan de vida. Ok. Cristo, al ser redentor, al ser el pan de vida, al morir en la cruz, ¿qué hace con esto? ¿Qué se logra con esto? ¿Qué nos da? Danos la vida eterna. Ajá. Significa, pero antes de eso, ¿de dónde nos saca? Jesús, ¿de dónde nos saca? Del pecado. Este pecado, al sacarnos del pecado, ¿a qué nos lleva? Nos libra. ¿Y cómo se llama esa palabra? Librarnos. Nos da la libertad. Hacemos referencia sin duda a lo que sucedió en el Antiguo Testamento con el pueblo de Israel. Son liberados, son salvados de la esclavitud. ¿Qué hace Jesús con su muerte de cruz? ¿Lo acaban de decir? Ok. Bien, son cosas muy sencillas que van a decir, Padre, esto ya me lo sé de memoria. Sí, pero ahorita vamos a ver cómo se come esto. Espíritu Santo, ¿qué es para nosotros? Ok, se vuelve el que nos consuela, ok, consolador. ¿Qué más? ¿Dador de vida? A ver, ustedes díganme, yo ahí lo voy anotando. Ok. El paráclito. Ajá. Nos fortalece. No le hagan caso a mis garabatos, nada más ahí nos fortalece. Ok. Nos guía, nos fortalece y ¿qué más? ¿Ya? Nos santifica. Bien. Nos une. ¿A quién nos une? Al Padre y al Hijo. Sí. Vamos a lo siguiente.
Es importante que tengamos muy claro cuál es el papel de la Santísima Trinidad en la historia de la salvación, porque de esta manera vamos a lograr ubicar a cada persona de la Trinidad en distintos momentos de nuestra propia vida. Ojo, la misma doctrina y el dogma de fe nos dirá que ellos van a estar siempre unidos, ¿de acuerdo? Ellos van a estar presentes en todo momento. Tanto el Hijo va a estar presente, hay un texto de Hecho de San Juan que nos habla en torno a la cristología. El Verbo ya existía, ¿no? El Verbo ya era. Entonces se entiende que ya intrínsecamente el Espíritu Santo ha estado siempre presente desde el momento de la creación. Pero es importante saber identificar cuál es el papel de cada uno de ellos, para que lo puedan identificar ustedes desde el momento en que vinieron a este mundo. ¿De acuerdo? Todo lo que ustedes decían, el Padre es el Creador, es la figura paterna para toda la humanidad, nos envía un Salvador y quien habrá de acompañarnos siempre y a quien tenemos que hacer caso, ¿no? O por quienes vivimos y buscamos hacer siempre su voluntad. El mismo Hijo va a buscar siempre cumplir la voluntad del Padre. ¿De acuerdo? Todo esto es correcto, todo. Pero si ustedes, a la hora de explicarle al pueblo santo de Dios, a la gente que no está en formación, cuál es el papel del Padre, en un principio, es el Creador. ¿De acuerdo? El Hijo, sin duda, el Redentor nos redime de nuestros pecados, especialmente del pecado original. Posteriormente, muere en la cruz. Esto hace que Él se entregue como víctima viva, agradable al Padre. Por eso le llamamos el Cordero de Dios. Bien, con esto Él va a buscar para nosotros darnos la vida eterna, liberarnos del pecado y restablecer la amistad que se había perdido con nuestros primeros padres. A manera de que si nosotros pudiéramos resumirlo, lo podemos hacer de esta manera. Reitero, no tiene que ser tan sintético, pero a veces el contenido que nosotros vamos a recibir en el Cefalae también se nos va a pedir, de hecho es el último tema que vamos a ver hoy, también se nos va a pedir que lo salgamos a compartir a todos los ambientes y realidades de nuestros territorios parroquiales. Y es necesario que no solamente lo entendamos, sino que lo podamos explicar de modo tan sencillo. Todo lo que han dicho es correcto, pero habrá que irlo sintetizando, ¿sí? Esto ustedes ya se lo saben de memoria, entonces no me preocupa tanto. ¿Vamos bien hasta aquí? ¿Sí? Ok. Espíritu Santo, sin duda, parte de sus tareas es buscar consolarnos, estar con nosotros en los momentos de flaqueza. Por propios méritos difícilmente alcanzaríamos la salvación. Es por la infinita misericordia que Dios da a la humanidad o que tiene por la humanidad que le hace participar de los bienes del cielo. Habrá que cuidar, ya llegaremos en algún momento a un manual donde habla sobre el tema de las herejías, donde se habla solo por las propias fuerzas del ser humano que busca salvarse, no. Esto no depende del ser humano, esto procede de Dios. Pero el ser humano tiene la capacidad también de responder desde su realidad humana al proyecto de Dios, porque también hay otra herejía que dice, pues entonces ¿para qué me esfuerzo si Dios es el que se va a encargar de salvarme? Y ese es el criterio que hasta nuestros días prevalece. ¿Ah, sí? Pues entonces mejor peco sabroso durante toda la vida y ya cuando me vaya a morir me arrepiento. A ver, no va por ahí el camino. Es necesario que entendamos que Dios actuará y que tiene la última palabra sobre nuestra vida, pero que el ser humano tiene que ser corresponsable a la voluntad de Dios, ¿sí? Sin duda nos va a guiar, nos va a iluminar, va a ser aquel que nos abra el camino en medio de las tinieblas. Paráclito va a estar presente siempre y en todo momento de la vida de los bautizados. Y está presente desde el bautismo. ¿Nos fortalece? Sí. Justamente
de Él procede la fuerza que se nos es dada desde Pentecostés, ¿no? ¿Qué cae en Pentecostés sobre los apóstoles? Ajá, el Espíritu Santo que cae como lenguas de fuego, ¿verdad? Y es ahí donde Cristo les recuerda, yo estaré con ustedes hasta el final de sus días. Significa, no van a estar solos. Es el Espíritu de Dios que va a estar presente con ustedes. Habrá de fortalecerlos. Cuando de repente digamos, ¿y qué le digo? Bueno, encomiéndate a Dios. Ahorita vamos a entrar a ese tema. La característica de todo discípulo y bautizado cuando va a hablar de Dios es que no va a hablar en su nombre. Va a hablar el Espíritu Santo. Y para entrar en ese ambiente, la primera característica es haberte puesto en oración. ¿Qué hicimos ahorita antes de empezar? Oración. Siempre y en todo momento nos ponemos en oración. Nos fortalece. Va a buscar todo esto con esta finalidad, santificarnos. Creo que está súper sencillo y es un tema, eso es un examen de un niño de preescolar, de catequesis. ¿Sí? Estamos, creo que en esta parte bien. El Padre nos crea, el Hijo nos salva, el Espíritu Santo nos... ¿Sí? Vamos a los manuales. Vamos a ver si es cierto esto que nos dicen los manuales. Espíritu Santo fortalece y sostiene la comunión. Vamos a esto. Les pido que el primer recuadro ya ni lo lean, puesto que esto es del tema anterior. Ustedes lo leyeron y es solamente para conectar. Nos piden estar en comunión con Cristo, entendiendo que Cristo es la cabeza y nosotros somos el cuerpo de la iglesia, ¿sí? Bien, vamos a los 3 puntos de abajo, ahí es donde sí nos pide. Vamos a ver dónde la fuerza construye la comunión, donde la fuerza del Espíritu Santo va a buscar la comunión en nosotros. Ojo, ya desde ahora les comparto, desde el momento en que fuimos bautizados, recibimos el don del Espíritu Santo. Y lo recibimos justamente para que nos acompañara desde ese momento hasta nuestro retorno a la presencia del Padre. Nos habrá de acompañar en el peregrinar de este mundo. ¿Por qué? Porque en todo momento va a ir iluminando en el camino para que tu alma no se pierda de la gracia de Dios, para que alcance la santificación. Pero así como lo va a buscar contigo, lo va a buscar con los demás a través de tu persona. Ya desde el momento en que hablamos de comunidad, no podríamos pensar solo en singular, tendríamos que pensar ya en un tono plural. Ya esto lo tuvieron que haber visto indirectamente hace 8 días. Quien habla de permanecer en unidad con Cristo, al mismo tiempo permanece unido con los demás, ¿de acuerdo? El mandamiento del amor, mandamiento 1, amarás al Señor tu Dios con todo tú, con toda tu alma, con todo tú y con todas tus fuerzas, ¿de acuerdo? Y el segundo mandamiento más importante es, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Bien, qué bueno que lo entienden, porque en eso se resume el tema de la semana pasada, ¿sí? Súper. Entonces, a partir de ahora, hablar de la presencia del Espíritu Santo en la comunidad significa, todo bautizado está pensando en ser grato a los ojos de Dios, de responder a su voluntad, de permanecer en unidad con Dios, pero también con sus hermanos, ¿de acuerdo? Eso va a buscar el Espíritu Santo en nuestra vida. Que el reino de Dios verdaderamente se edifique en nosotros y se edifique en la vida de los demás. Y de ahí me van a escuchar mucho esta frase que dice, el alter Christus, el otro Cristo para sus hermanos, ¿sí? Tenemos que ser otro Cristo para los demás. Si ya Cristo nos llamó, ya Cristo nos cautivó, ¿qué vamos a hacer nosotros con los demás? A contagiar de ese amor, a contagiar de ese amor. Y el tema siguiente es justamente ya la práctica. Por eso la primera en estar cautivado, cautivada por el Señor, tenemos que ser nosotros mismos. Ya no solamente por lo que está escrito, sino por el encuentro personal que he tenido con Cristo.
Por eso nos ardía tanto el corazón cuando caminábamos, ¿no? En Emaús, porque era el Señor el que estaba presente. Es el Señor que en ese caminar de la vida cotidiana es justamente el camino de Emaús, donde el Señor va siempre presente. Pero a veces no lo descubrimos y a veces llega el momento en que tanto latía el corazón que entendimos que nunca se había ido, que siempre ha estado con nosotros. Vamos a la siguiente idea de todo esto. Vivir con Dios, los hermanos y la creación es algo maravilloso, pero no sencillo. La comunión constantemente está sometida a tensiones, individualismos, protagonismos, envidias y diferencias de opinión. ¿Qué significa? Ojo, la comunión, y lo voy a traducir en otras palabras, la fraternidad entre los bautizados normalmente tiene que estar siempre sostenida por Él. ¿Por qué? Porque el criterio que tiene que estar en todo discípulo de Dios, en todo bautizado, reitero, tiene que ser en un lenguaje plural. El que no tiene a Dios difícilmente lo va a pensar así y va a pensar siempre de modo individual. Esa es una característica que comúnmente se refleja en un bautizado que va madurando en la vida de fe. Porque pueden pasar muchos años en grupos parroquiales, en una comunidad parroquial o simplemente asistiendo a misa dominical y no lograr transformar el criterio de un singular a un plural y quedarme solamente, pues sigo rezando, pues sigo creyendo en Dios, sí, pero no haces nada para que los demás se enamoren de Dios. Qué bueno que tú ya ganaste desde ahora el encuentro con Dios, pero te está faltando algo. Compartir la vida, ser tú ese pan que se da para la vida de los demás. Y eso ya es un signo tangible de la presencia del Espíritu Santo que está actuando. Porque desde el bautismo lo tienes, que está actuando. Es cuando con humildad le dices a Dios, Señor, ya no solamente quiero hacer lo que yo creo, que se haga siempre tu voluntad. Significa, ya el interior se está abriendo al actuar de Dios, al actuar del Espíritu Santo, para que entonces sea Él el que guíe la comunidad. Y uno de los ecos es cuando hablo en plural y quito de mi criterio solamente mi pensamiento o mis prejuicios. Por eso nos ponían los ejemplos ahí. Cuando el Espíritu Santo no está actuando, comúnmente vamos a buscar agua para nuestro molino. Es ahí cuando buscamos el protagonismo. Es ahí cuando vienen los individualismos. Y ya lo bajo a un ambiente pastoral. ¿Qué significa? Que cuando estamos en ambientes de parroquia y no se entiende el actuar y no dejamos actuar al Espíritu Santo, vendrán esos riesgos. Y sucede en algunas parroquias que no son las suyas, pero se las explico. Comúnmente, a nosotros somos los de catequesis y no nos juntamos con los de escuela de pastoral, o con los jóvenes, o con esto. Entonces, y si yo no estoy en la parroquia, o yo no estoy en determinado grupo parroquial, es más, si no fui, bienvenido, buenas noches. Si yo no estoy en la toma de decisiones de mi parroquia, la parroquia no puede caminar ni avanzar. ¿Me doy a entender? Cuando esto ha caminado por más de 2000 años, ¿no? En medio de las fragilidades humanas, en todos los aspectos, ya sea ministros ordenados o laicos, esto sigue caminando, porque es proyecto de Dios y no proyecto del hombre. ¿De acuerdo? ¿Quién lo sostiene? El actuar del Espíritu Santo. ¿Quién lo sostiene? Dios. Y este es justamente lo que intenta decirnos esta primera idea. Cuando el Espíritu Santo está actuando en una comunidad, los discípulos se van a voltear a ver, los discípulos se van a contemplar y los discípulos se van a ayudar. ¿Por qué? Porque han entendido lo que Dios quiere en su vida y busca en los demás. ¿Sí?
Entonces, esto es propiamente lo que nos va a llevar. Cuidado con aquellos que siempre quieren ser protagonistas en la evangelización, porque se nos olvida, y con esto cierro ya esta idea. El protagonista de la historia de la salvación es Cristo. ¿Sí? Él es el protagonista. Él es el que nos muestra el rostro del Padre. Él es el que nos envía al Espíritu Santo. En quien hablamos o por quien nos manifestamos al encuentro de los demás es por Cristo mismo. Es decir, hace rato, alter Cristo. Somos otro Cristo para los demás, pero en la vida cotidiana, donde nos movemos todos los días. ¿Sí? ¿Vamos bien por aquí? Eso no pasa en sus comunidades parroquiales, entonces por eso puse el ejemplo. La comunidad, ahora sí, ayúdenme con ese punto, no es uniformidad. La comunidad no es una uniformidad, ni tampoco cada quien lo suyo. Es algo más profundo, es una experiencia que brota del Espíritu Santo, un don de Dios. Ok, aquí ya no tenemos que ser tan repetitivos en este tema, es hablar siempre pensando en los demás, ¿sí? Ojo, ya lo acabamos de decir, esto no es cada quien lo suyo, todos sumamos, todos construimos. Si pusiera en este momento un rompecabezas en el piso, porque no lo traigo, imagínense que traemos un rompecabezas. Si en ese rompecabezas que pusiéramos, yo escondo una pieza y les digo a ustedes, armen el rompecabezas entre todos, ¿lo armarían? Sí, pero incompleto. Sí, pero me va a faltar una pieza, porque el tramposo del Padre se guardó la pieza. A lo mejor ustedes han vivido esta actividad en Querigma, ¿no? Entonces no es como algo nuevo. ¿Qué significa? Que esa pieza haría o complementaría lo que falta. Así sucede en la vida de los bautizados, en la vida de la iglesia. Todos ustedes son importantes para Dios. Y es valioso tu persona para construir el reino de Dios. Y por eso nos dirá, todos estamos llamados desde nuestra personalidad, desde nuestra vocación cristiana, desde nuestros carismas, a sumar y a integrarnos para construir el reino de Dios. Muy diferente a quien de repente se hace como el teólogo que no le hablan, ¿verdad? Pero esa es otra cosa. Comúnmente estamos llamados a edificar el reino de Dios en comunidad, en comunidad. Y por eso es importante que vayamos quitando, ya en esta formación que van llevando, que vayamos quitando ese prejuicio de que en una parroquia, en una comunidad, solamente hay grupos parroquiales. No, hay una familia de bautizados que se reúne para compartir la fe desde un carisma muy particular, desde un ministerio, desde un servicio muy en particular. Pero es importante que logremos comprender que cada uno lo va a aportar desde su carisma y por eso se identifican entre grupos naturales. Pero todos somos la familia de Dios, somos una familia y no podemos caminar aislados. Por allá las hermanas de la caridad y por acá los hermanos de la solidaridad. Todos tienen que caminar juntos y así tiene que ser siempre la vida de una comunidad. ¿Sí? ¿Vamos bien? Ok. Ayúdeme, Madre Santa, con la siguiente idea. Ya vamos a avanzarle. Más que una virtud a alcanzar, los cristianos estamos llamados a hacer de la comunidad un estilo de vida que promueva donde quiera la armonía, el servicio, el diálogo, la tolerancia y las diferencias. Aquí no lo explico porque ya lo viven en sus comunidades, o eso espero. Significa tener a Cristo en la propia vida, tendría que ser para nosotros un estilo de vida. O sea, no tendría que ser un adherido que debo portar solo cuando vengo a misa o cuando me integro a algún grupo parroquial. Cristo tendría que irradiar en mi persona
todos los días, los 365 días del año. Entre lo que pienso, siento, digo y hago. Tendría que ser un estilo de vida. No tendría que sentir pena o vergüenza de decir, soy católico, soy hijo de Dios. Hijo, no hijo. Hijo de Dios. Eso no se quedó grabado, ¿verdad? Soy hijo de Dios y por eso quiero compartir como hijo de Dios, que me siento amado por el Padre, quiero compartir esa alegría con la propia vida. De ahí la expresión que les decía hace rato, nos volvemos alimento de Dios para el mundo. Ya pónganle los ejemplos que quieran, luz, sal del mundo, pero nos volvemos para los demás vida. Vida en Dios. Y esto tendría que ser con nosotros, así como nos ponemos nuestra ropa en las mañanas, así tendría que ser en todo momento la presencia de Dios en nuestra vida. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Paso a la siguiente. Nos pide un cantito, me lo voy a brincar. Necesito profundizar más con ustedes dudas o inquietudes que haya. Creo que el canto del Espíritu Santo en general sabemos mucho, ¿no? Ese tema. Saben que tenemos, ojo, terminando toda la Pascua, el tiempo pascual, que es el periodo en que celebramos la resurrección del Señor, viene una celebración especial al año que es Pentecostés. Pentecostés es propiamente el culmen de los 50 días en que celebramos la resurrección del Señor. En esta celebración justamente se va a buscar recordar que el Espíritu Santo desciende sobre los apóstoles para hacer más accesible el lenguaje de Dios para la gente sencilla. ¿Sí? Cada uno tendrá dones. Ahorita vamos a leer algunos. No son todos, hay muchos más, pero que sepamos desde ahora que todos tenemos dones que Dios ha puesto, y no para guardarlos abajo de la mesa, sino para ponerlos al servicio de los demás. Paso al siguiente punto. Vamos a la página número 104. Ahí viene una pequeña reseña. Vamos a escucharla, ¿me apoya? Por favor. Una pequeña comunidad. Nos da un ejemplo. David es un laico que se encontró fuertemente con Cristo. Inquieto como era, tenía enormes deseos de hacer algo por los demás. Se reunió con otros laicos y laicas alegres y entusiastas como él, que después de una experiencia evangelizadora se organizaron de manera espontánea en una especie de pequeña comunidad. En ella oraban y meditaban la palabra de Dios. Pronto comenzaron a hacer realidad su sueño de servir a otros. Se organizaron para ofrecerle algunos servicios sociales a la parroquia según las profesiones y oficios de quienes formaban la comunidad. Unos se ofrecieron para alfabetizar, algunos más visitaron un orfanato, comprometiéndose a llevar ayuda material y a conseguir fondos para mejorar las instalaciones del mismo. La alegría, la amistad y la camaradería reinaba entre todos ellos. Se caracterizaba por ser respetuosos unos con otros. Mostraban apertura a los demás, se veían la multiplicación de talentos. De ellas surgieron grandes amigos para toda la vida. Bien, reitero, perdonen mis garabatos. En esta pequeña reseña que nos están dando de una pequeña comunidad, nos habla de un joven laico David, ¿no? Nos habla de un encuentro con Cristo.
Aquí no quiero como forzar procesos porque cada uno va a un ritmo diferente. Hay quienes ya han vivido un sinfín de retiros, hay quienes no lo han vivido o han vivido uno y vamos en la parte inicial. Aquí solamente es compartir que el hecho de llegar a este lugar es porque se entiende que al menos algo pasó conmigo, algo me movió para buscar a Dios, ¿no? Y esto será lo más importante y será la base de lo que va a sostener lo que viene. No podría hablar de Dios si yo primero no lo experimento, si yo primero no entiendo y no vivo la misericordia y la bondad de parte de Dios. Dice aquella frase, nadie da lo que no tiene. Pero cuando ya lo tenemos, ahora hay que darlo. Y habrá que darlo con generosidad. Por eso, la primera idea de esta narración es recordar que el joven David tuvo un encuentro con Cristo. ¿Qué nos mueve a nosotros a estar aquí, a saber más de Dios? Es un encuentro con Él. Llámese a través de un retiro, llámese a través de una situación personal o familiar que vivimos, o llámese por una etapa que estamos viviendo de interés espiritual, aclarando que todos son jóvenes para que no me vayan a reclamar, que luego me dicen, padres que dicen que nada más los viejitos van a la iglesia. No, vienen jóvenes, ahí están todos, aclaro, pero desde ahora es comprender esto, cada uno a su ritmo, algo le ha movido para saber más de Él. Empecé con esta frase que en la homilía la di aquí en parroquia hace 2 semanas, a Dios hay que conocerlo, amarlo, para servirlo, ¿de acuerdo? Porque a veces decimos, yo quiero hacer, pero caemos simplemente en un activismo, en un servicialismo, sí, pero a veces se te olvida lo más importante, la espiritualidad. A veces caemos en aquello de, te amo mucho, pero es el sentimiento, y no lo aterrizo en un verdadero conocimiento o una verdadera doctrina. Dejen de dormir. Y justamente eso nos lleva a comprender lo que Dios nos pide. Primero, conócelo, que no te lo cuenten. ¿Qué sucede? Comúnmente hay quien va y comparte pláticas, pero hay gente que ya no se queda solamente con lo que le dijeron en la plática, sino nos damos la oportunidad de conocerlo ya personalmente, ¿no? Ya lo conozco, o al menos ya sé algo de él. Entonces aprendo a amar la vida de Jesús, me identifico con él y entonces sí, quiero salir al mundo a compartirlo. Comúnmente, el primero en manifestarse, ¿qué crees? Pero no fuiste tú, es Él. Es Él. Es Él el que se manifiesta. Por distintas circunstancias toca, llega, mueve, pero es Él. Y ya nosotros, después de tantos intentos, de tanta insistencia, es como llegamos a conocerlo más. Por eso, antes que hablar de Dios, hay que conocerlo, hay que amarlo, para entonces decir, ahora sí le digo al mundo lo que mi corazón siente. ¿Sí? ¿Vamos bien? Entonces, en esta reseña dirá, tuvo que haber habido primero un encuentro con Cristo. Después nos dice la narración que el joven David con otros fieles laicos oraban y meditaban ¿qué? La palabra de Dios. Bendito Dios que lo acaban de decir, porque entonces cuando salimos al mundo para hablar de lo que creemos, ¿de qué vamos a hablar? De la palabra de Dios, del testimonio de Dios, de Él vamos a hablar, ¿verdad? No vamos a hablar de lo que según nosotros creemos, vamos a hablar de lo que Dios ha hecho en nuestra vida. Ahorita hasta esta etapa nos quedamos. En otro manual tendré que reforzar esta idea porque no es solamente lo que pensamos, sino ya conforme al magisterio, pero eso no lo anoten, ese es otro manual. Pero sí decirles desde ahora,
nosotros, antes de hablar de Dios, hay que orarlo. Hay que orarlo. Hay que orarlo. Cuando quieras abrir una Biblia, ora primero. Cuando quieras profundizar de la Biblia, de un documento del magisterio de la iglesia, un documento de espiritualidad, ora. Primero ora. El corazón que es humilde es aquel que es capaz de abrirse a la voluntad de Dios. Porque entonces le cedo a Dios para que Él entre y actúe en mí. ¿Sí? Con naturalidad, porque tampoco significa que se mete o se posea dentro de mí y empiezo a brincar y a bailar y a azotarme o a desmayarme, no va por ahí, esa es otra cosa. Es simplemente que Dios justamente se manifieste en ese momento de la oración. Padre, quería hacerle yo una pregunta. Me llama la atención esta parte. Es importante que dice que antes que nada, antes de hablar de Dios y demás, oremos. Por ejemplo, en las mañanas, curiosamente, a mí me gusta ver mucho la misa por las redes, ¿no? Veo la misa y curiosamente después de la misa viene el rosario. Entonces, veo la misa, bueno, participo en las dos partes con el rosario y demás. Y terminando eso, hago mi oración. ¿Debo de empezar a leer ese? No. El orden de los factores no afecta el producto, no se preocupe. Perdón por utilizar esta frase que no es religiosa, pero no. Porque la intención desde su origen es buena. Es encontrarnos con Él, comunicarnos con Él. Eso es bueno. Eso es muy bueno. No pasa nada. Más bien, la preocupación sería salir y hablar de Dios sin haber hecho oración. Haber abierto una Biblia y leído un texto para explicarlo sin antes haber orado. Porque uno de los riesgos que podemos tener es hablar según el criterio del hombre, según lo que yo pienso, no lo que Dios quiere para nuestra vida. Y aún así, teniendo una formación doctrinal, hay ese riesgo. El que tiene que ser el protagonista de la historia de salvación es Dios. Y lo que lleva a que un alma verdaderamente hable o sea portavoz de Dios es cuando verdaderamente le decimos a Dios: entra en mí para yo hablar por ti. ¿Sí? ¿Vamos bien hasta ahí? Ok. Esto justamente nos va a ayudar a comprender que el orar nos tiene que, y meditar, es otro pasito. El orar es justamente algo que tiene que ser ya parte de la vida cotidiana de todo bautizado. El orar, aquí no me meto en estilos de oración, no es el tema ahorita, pero el orar es buscar la comunicación constante con aquel al que vamos a servir, de aquel con el que vamos a hablar, de aquel al que queremos compartir y transmitir de palabra y de obra. Les pongo un ejemplo que mucho repetimos hasta cuando participamos en misa. El Señor esté con ustedes. Del Santo Evangelio según San Mateo. ¿Qué gestos hacemos? Signo de cruz, ¿en dónde? La boca, el cuerpo. Exacto. ¿Y qué significa eso? Y es muy sencillo. Eso lo hacemos cotidianamente. Que nos abre el pensamiento. Sí, nos abre el entendimiento. Que nos dé las palabras. Sí, que nos dé las palabras, sí. Purifica el cuerpo. Ajá, que abra nuestro interior. Sí, dándonos purificación, dándonos paz, pero sobre todo que este mensaje alimente. Sí, bien, pero justamente es ahí donde le estamos pidiendo al Espíritu Santo que entre en nuestra vida, para que seamos dóciles a escuchar la palabra de Dios, a meditarla y a hacerla vida. ¿Sí? Ya después vendrá el compartirla, que es el servir. Pero esto es justamente los gestos donde nosotros nos disponemos
para dejar que Dios actúe en nuestra vida. ¿Vamos bien hasta aquí? Ok. Mande. ¿Podría dar un ejemplo? Por ejemplo, haga cuenta que usted va a abrir la Biblia y cómo podemos orar. Un ejemplo así, rapidito. No, bastará simplemente, ya sea que la abran o no la abran, pero antes de empezar a leer el texto, es simplemente santígüense o persínense, hagan una oración muy breve. Señor, dame entendimiento para que al leer esta palabra encuentre tu luz y tu verdad. Palabras más, palabras menos, pero pidiéndole que sea Dios el que nos guíe en su palabra. ¿Sí? Estos gestos nos ayudan justamente para dejar que sea Dios el que hable y no nosotros. En todo momento Él tiene que ser Él, ¿no? Vamos a esto. Meditar la palabra. Ojo, no solamente basta con que escuchemos la palabra de Dios. La palabra hay que meditarla. Exacto. Y meditarla significa rumiarla, estarla reflexionando, estarla profundizando. Ya los biblistas o los grandes teólogos dirán, es escudriñarla. Es hacer una exégesis. No anoten esos términos, tampoco tiene caso que nos quedemos ahorita. De hecho, van a tener un tema de Biblia en su momento. Escudriñar, que es rascar hasta lo más profundo el sentido de ese pasaje bíblico. En su momento, no lo anoten, reitero, ya habrá tiempo para esto, yo ya les estoy adelantando cosas, porque es parte de lo rico de los siguientes manuales. Una lección divina, que es ahí, ese es un buen ejemplo, por ejemplo, de la lección divina. Para que yo pueda vivirlo y compartirlo, tendría que hacer lo siguiente. Antes de empezar a leer un texto, primero entro en oración. Primero, me pongo en oración. Segundo, leo a detalle el texto con todos sus puntos y comas. Totalmente lo leo completo. Ahí no busco una interpretación, simplemente lo leo. Y respondo a las siguientes preguntas. ¿Qué dice el texto? De modo literal, si me dice Jesús caminó por la orilla del lago, eso digo, Jesús caminó por la orilla del lago. Segunda pregunta, ¿qué me dice el texto? Perfecto. El texto me dice que Jesús pues caminó por el lago, pero pues entiendo que Jesús al caminar por el lago iba meditando o iba hablando con los discípulos. Es como ponerle ya de la cosecha. Ya complemento, ya doy mi opinión. Y luego ya al final, la última pregunta, ¿cómo lo aplico? Entonces ya me está diciendo esa palabra de Dios, cómo me lleva a mí a vivirla en lo personal. Y de ahí va a cómo lo comparto. Ese tema ni lo anoten porque lo vamos a profundizar en otro momento, o al menos conmigo si lo ven, se las voy a tener que decir de cajón. Cómo hacer verdaderamente una lección divina. Pero todo esto empezó por el tema de que antes de profundizar, antes de meditar, hay que orar, ¿verdad? Hay que encontrarnos con Él para que Él sea el que nos reúna a compartir el pan. ¿Listos? ¿Vamos bien ahí? Ok, y la última es el servicio, que esto nos dirá a qué te motiva a compartir a los demás. Si me lo permiten, solo voy a leer las preguntas, aunque aquí irían ya casi las respuestas. A menos que alguien quiera compartir de estas preguntas la respuesta, se vale. ¿Qué puedes aprender de esta experiencia eclesial? El compartir a Dios con la propia vida, ¿de acuerdo? ¿Qué puedes aprender de esta experiencia eclesial? 2. ¿Qué actitud destaca en los miembros de la comunidad? 3. ¿Qué fuerza los movía a actuar y a permanecer unidos? 4. Visualizar si alguna persona no tenía nada que aportar. Ojo, voy a regresar para entender este tema. Decía que David y algunos laicos, después de orar y meditar la palabra, buscaron hacer tangible el evangelio en acciones concretas en esa comunidad, ¿no? Y fueron para poder compartir algunas actividades de su profesión, de sus oficios, ¿verdad? Y esto proyectó alegría, amistad, camaradería que reinaba entre ellos. Aquí quisiera, antes de que me respondieran a esto, simplemente es necesario
que todo lo que vayas a hacer a nombre de Dios, ya lo estés sintiendo, ya lo estés viviendo tú, ¿de acuerdo? Porque eso está a un pasito del activismo que mucho se da en las parroquias. A veces los fieles laicos que no están bien cimentados en esto, caen directo en el activismo. Ejemplo, vivieron un retiro el fin de semana y se quieren comer el mundo. Sí, pero como no hubo realmente un acompañamiento posterior al retiro, como no hubo una buena orientación o como no hubo realmente un compromiso de ese fiel laico en seguirse preparando, rápido se acaba el encanto. Tenemos que estarlo primero nosotros viviendo, experimentando continuamente. Les llamo regresar al primer amor. ¿Qué nos movió a encontrarnos con Él? ¿Y qué nos movió? Pues a ir al encuentro de los demás. Pero eso lo tenemos que estar constantemente volviendo a vivir. Porque esto va a alimentar y a nutrir la fe, a no estancarnos, a no caer en la monotonía en los grupos parroquiales. Porque a veces nos acostumbramos ahí, pues ya sé que soy la que lleva la vela todos los domingos en la misa. Pues sí, y así pasaré mis días. No, aquí hay algo muy bello. El actuar del Espíritu Santo no te va a dejar estar estancado. Esa es una característica ya del actuar del Espíritu Santo en la vida de una comunidad. No te va a dejar con la vela toda la vida. Te va a mandar a cargar una cruz, te va a mandar a pintar, te va a mandar a catequizar, te va a mandar a esto, y tenemos que estar abiertos al actuar de Dios. Es ahí la docilidad que vamos a encontrar y que el Espíritu Santo va dando poco a poco al bautizado, a aquel que tiene el encuentro de Dios. Entonces ahorita David está muy emocionado con sus amigos y va y comparte. Y no solamente comparte, se experimenta el trabajo en equipo con los demás. Esto es lo que nos está pidiendo. Vamos a las preguntas. Si alguien quiere responder alguna, se vale. Si no, nos seguimos el tema porque ya estamos en tiempo. Y del cafecito. Nos dice, ¿qué puedes aprender de esta experiencia eclesial? ¿Ustedes qué aprenderían de esto? Pues que nos falta mucho por llegar a la unidad. Nos hace falta abrirnos a Jesús o experimentar más a Jesús. Ok, pero está en las manos de los grupos parroquiales o de la gente que va a las parroquias poderlo hacer. ¿Es posible en su naturaleza humana hacerlo? Sí. Ok. Siguiente pregunta. ¿Qué actitud destaca en los miembros de la comunidad? ¿Qué actitud nos dice el libro que se destaca? Pues el servicio, el equipo, ¿no? Compartir el equipo. Y yo creo que eso, como usted lo decía, cuando lo hacemos individualmente o queremos manejar las cosas individualmente, pues obviamente no hay fruto. Cuando tratamos de hacerlo el equipo, que realmente sea una unión, el equipo a lo mejor empezando poco a poco, porque bueno, hay criterios, ¿no? Claro. Hay criterios, pero al final yo creo que poco a poco se va juntando primero la que es equipo, la que sí quiere ser equipo, y ya la demás gente que en su momento es individual, como que empieza a juntarse. Entonces yo veo que aquí lo que los motivó, eso obviamente fue obra del Espíritu Santo. La fuerza que les llevó a eso fue que llevaban lecturas, las meditaban y entonces hacían un mismo, se puede decir criterio, no sé si sea la palabra correcta, pero al final
era lo que los hacía, los motivaba a que hicieran cosas de servir a los demás. Es lo que yo puedo, ¿Podríamos transformar a lo mejor criterio a una misma motivación? a una misma motivación. Pero bueno, es lo que comentaba, o sea, hay en ocasiones pues como que, digo, a mi experiencia, ¿no? Tengo aquí 62 años de vivir y tener como comunidad esta parte, y creo que a veces sí cuesta trabajo, que a pesar de que cuando uno entra con ganas, experimentado después, como usted dice, a lo mejor también de un retiro que nos motiva y que queremos seguir siendo motivados, pues a veces, o sea, como que los otros criterios nos hace que a lo mejor no haya esa unión fraterna, ¿no? Esa unión de motivación continua, porque eso es lo que necesitamos, ¿no? Tener esa motivación continua, y no porque tengamos que esperar, ¿no? Sino simplemente, como lo decía usted al principio, Jesús primero nos dio el ejemplo, ¿no? Primero nos dio el ejemplo y después actúen ustedes, ¿no? Yo creo que con el ejemplo de ver a los que nos están guiando en su momento, se continúa con ese ejemplo, entonces sí se puede motivar. Esa situación que usted comentaba de que después de un retiro salimos así como si fuera un cohete que se prende y se apaga. Yo lo conocí en un curso que tomamos sentimentaloide. Se le decía sentimentaloide, bueno, le pusieron la palabra sentimentaloide porque sí, sentimentaloide, algo así, que decía efectivamente eso, que se entraba con una fuerza tremenda y de repente se apagaba, ¿no? Como el fuego, que le digo, que hasta colores y todo muy bonito. Pero cuando hay un buen ejemplo de camino, de poder caminar, pues eso es lo que nos jala a los demás, empezar a ser igual, mejores, e ir caminando juntos, ¿no? E ir dejando, ¿cómo le podría decir? A lo mejor estoy parafraseando mucho, estoy cantinflando, pero mi idea es esa, de que podemos caminar de manera junta, de manera comunal, de comunión, siempre y cuando pues también haya esa disposición tanto de nosotros como del guía que nos está dando eso, ¿no? Porque a veces el guía, pues ya terminó el retiro y pues ya hasta ahí terminó. Sí. No sé. Como aquí David fue el principal para de su comunidad, y no se adjudicó de ay sí, yo fui de la idea, yo fui el que organizó todo, pues no se dijo el daño a mí me decía, sino cada quien buscó profesionistas o no profesionistas, y a lo mejor tú que no eres profesionista te vas a encargar, no sé, de contabilidad, de poner un taller, sabes de la criteria, bueno, pues tú vas a reparar esto, vas a reparar el otro, pero a cada quien les dio su responsabilidad. Como tú eres carpintero, pues que que lleguen contigo. Les explicas todo eso. No lleguen conmigo porque yo fui el fundador. No. A cada quien le dio su responsabilidad, su tarea. Su tarea exactamente. Sí. Y que al final del día tenía un solo fin, ¿no? Servir y compartir la vida. ¿Sí? Y sobre todo,
aprender, ¿no? Porque si no podemos aprender, o sea, si no conocemos lo que vamos a compartir, como usted decía, pues obviamente, pues nos vamos a quedar estancados, ¿no? Eso es lo que yo llegué a ver en mí, por ejemplo, que sí, cuando ya no había más allá de lo que se podía ver, incluso la plática que podíamos impartir, como que ya era así como, digamos, ya era, ¿no? Entonces, nos quedamos estancados. Yo siento que me quedé estancada y ahorita pues lo estamos retomando y sí me doy cuenta de muchas cosas que me faltó a mí, ¿no? Me faltó a mí ponerme en disposición, porque eso también tiene que ver mucho, para no sé, pero poner en disposición, no cabe duda, en oración, poner en disposición y aprender más antes de continuar, dando lo que yo daba, porque ya lo que daba ya era sabido, ¿no? Y tenía que aprender más, o tengo que aprender más para poder retomar nuevamente y dar a los demás lo que estoy conociendo en estos momentos. Esto se revitaliza aquí, en el encuentro con el primer amor. La oración ahorita no es explicarla como recito el rosario o recito las oraciones, no. El encuentro, la oración con aquel que me llamó. ¿Sí? Bien. Vamos a la siguiente pregunta, voy con esto. ¿Qué fuerza los movía a actuar y a permanecer unidos? En el fondo, podían tener criterios diferentes, los sentimientos son muy diferentes, tan solo los que estamos aquí podemos pensar diferente y pueden estar en desacuerdo conmigo, pero algo nos une, que es la fe, ¿no? La misma convicción de buscar la salvación, ¿sí? También el ego, ¿no? Sí, justamente ya cuando el Espíritu Santo, cuando la presencia de Dios realmente entra y actúa, justamente ya no solo pensamos en nosotros, tendríamos que pensar en los demás. El ego lo que comúnmente tiende es, no pienso en los demás, solo pienso ad intra. Entonces tendría que ir ad extra, que tendría que ir hacia afuera. Ya es ahí justamente el actuar de Dios. El tema comunidad es Cristo que nos cobija a todos. Muy bien. Última pregunta. ¿Visualizas si alguna persona no tenía nada que aportar? Conforme a lo que decían ese ratito. ¿Creen que había de las personas que estaban ahí alguien que no tenía nada que aportar? Todas tenían su misión, todas la aportaban, no había ninguna persona que se quedaba con los brazos cruzados. Exacto. Si en este momento yo les dijera a ustedes, ¿saben qué? Vamos a hacer un pastel. A lo mejor la mayoría me diría, pues que lo hagan quienes saben cocinar, ¿no? Pero les diría, pero hay que hacer el pastel con lo que tengamos. Alguien tendría que ir, decir, pues yo voy a mi casa por la harina, yo voy por la leche, yo voy por el huevo. Yo traigo esto. O yo traigo el topper, ¿no? O yo pongo mi casa para hacerlo. ¿Mandé? Y ponga el horno. Exacto, que alguien ponga el horno. Es más, si no tenemos horno, la leña, ¿verdad? O algún lugar, no sé, son ejemplos. La idea es justamente comprender que el Espíritu Santo, cuando nos mueve ya desde la vida de fe, cuando la fe está dando frutos, nos va a impulsar a hacer esto, a trabajar en equipo, a podernos unir, a poder sumar. Reitero, siempre sin perder nuestra esencia y nuestra personalidad. Quienes somos enojones, pues seremos enojones, ¿no? No es cierto, no hagan caso. Sí, por ejemplo, en la historia decía que todos participaban y nadie se creía pues, protagonista de que hay, me vuelvo a repetir, o sea, nadie se organizó y no por eso todo el mundo se dirigía con él, ¿no? Entonces, tienes que hacer esto, bueno, que si necesitan algo que vengan contigo para no triangular las tareas, tú directamente te vas a hacer responsable de esto, ¿sabes qué? Todos tenemos la posibilidad de aportar y somos importantes. Lo del ejemplo ese rato del rompecabezas. Todos somos pieza importante.
Ninguno se puede quedar fuera. Ya el Evangelio mismo nos dirá, pero algunos darán el 30, otros el 60 y otros el 100 por uno, ¿no? Según sus capacidades y dones. Eso sí, habrá quien diga, Padre, tráeme los ingredientes y yo hago el pastel hasta con los ojos cerrados. Ah, pues qué bueno. A mí ni que me pongan porque se me quema el pastel, ¿no? O a lo mejor ni le bato bien ahí y queda todo cortado el huevo. Bueno, es todo lo que implica el proceso del pastel. Pero todos somos importantes. De hecho, ya estamos resumiendo la última parte de este tema. Un mismo espíritu en diversidad de dones. La experiencia cristiana es una vivencia de hermanos en comunión, donde todos estamos llamados a poner nuestros talentos y capacidades al servicio de la iglesia y de la sociedad. Todos, claro. Somos portadores del Espíritu Santo desde nuestro bautismo y la confirmación. El Espíritu es el agente principal de la comunión porque suscita entre nosotros los carismas, dones y talentos necesarios en la iglesia y en el mundo. ¿Qué significa? Que al día de hoy la presencia de Dios se va a manifestar en tu persona de modo muy diferente al que tienes a tu derecha y a tu izquierda. Hay quienes son muy buenos. ¿Hay alguno de coro aquí? ¿No? Ok. Bueno, pero ahí el don para cantar en la regadera. Hay quienes no cantamos ni en la regadera, ¿no? Hay quienes son muy buenos para el baile, para las dinámicas, para... Exacto. Todos tenemos dones. Al final del día es, con estos dones, súmalos al servicio de los demás. Ya desde una vivencia espiritual al servicio de la iglesia, al servicio de los bautizados. ¿Qué se hace cuando salen de misión o quien ha vivido una misión fuera de la ciudad? Pues normalmente se sale para preparar Semana Santa, Navidad u otras actividades, o mismo misión en nuestros territorios parroquiales. Pero a veces es ir a hablar de Dios y en algunos otros momentos es más bien compartir oficios, talentos. Padre, yo corto el cabello a la gente en situación de calle, ¿no? Hay jóvenes que dicen, yo soy bueno para tocar la guitarra, pues les enseño a tocar la guitarra. Padre, pues yo soy bueno a lo mejor en temas de carpintería, o yo soy bueno en temas de pintura y vamos a pintar la capilla. Les digo, ¿cómo? Júntense a la gente. Eso se llama sumar dones y talentos, ¿sí? Ya no quiero ser repetitivo, ya ustedes leyeron este tema. Es un texto sagrado de la carta a los Corintios, comunidad de Corintios, que era una comunidad muy compleja, donde pues era una ciudad de puerto marítima, donde llegaban siempre, era como punto de referencia para varias ciudades el tema del comercio. Entonces entraban culturas de distintos lugares a Corintio y no era tan fácil poder evangelizar ahí. Y es ahí donde se les pide a la comunidad ya evangelizada que sumen fuerzas para hablar de Dios en medio del mundo, ¿sí? Lo mismo pasa en la Ciudad de México, no vamos tan lejos. No toda la gente es de la Ciudad de México. Tenemos mucha gente que viene de otros estados con culturas, ambientes, ideologías, y que al final del día a ellos tenemos que hablar, ¿sí? Y es ahí donde nos pide justamente pon al servicio los dones que tienes para llevar a Dios con tu vida. ¿Sí hasta aquí? Las preguntas las dejamos para casa. Esas creo que no hay mucha necesidad de profundizarlas más, puesto que esto ya son respuestas personales. ¿Dudas y preguntas al tema? ¿No? Ok. Solamente aquí hago acotación, ya para cerrar con ese tema. Dones son regalos que Dios da al ser humano para su santificación y la santificación de sus hermanos. En un lenguaje humano es para el crecimiento de la persona, pero también para que pueda desarrollarlo en la sociedad, ¿sí? Estos son propiamente los dones que son regalo de parte de Dios. Lo mismo que cada que escuchamos, ¿qué es un don? Un regalo de Dios. ¿Qué es un don? Lo que Dios ha puesto en mi vida para ponerlo al servicio de los demás, ¿sí? Para buscar un bien personal y un bien de todos, un bien común, ¿sí? ¿Vamos bien hasta acá? Ok, vámonos al siguiente tema, que está más padre y más rápido. Misión.
Ya escuchamos en los temas anteriores. Voy a hacer un inter mejor, porque si no, para que oxigenen. ¿Les parece un descanso no más de 5 minutos? Por si necesitan hacer una escala. Sí, 5 minutos, ya llevan uno, apúrense.